Continuamos estudiando este módulo. Estamos en la segunda clase del módulo Apologética y comenzamos con las palabras del apóstol Pedro en Primera de Pedro 3, 15 al 17, al 16, que dice: Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran ante vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Estamos viendo este tema precioso de la apologética. Hemos visto lo que es la apologética, que es la defensa de nuestra fe, y vamos a avanzar con el contenido de nuestro módulo. Recordemos que hemos dicho que vamos a trabajar este tema en las 4 clases. Vamos a empezar hablando de la apologética y la cultura, que fue la clase pasada que vimos. Hoy es la segunda clase, vamos a estar hablando de la religión de la humanidad caída. En la tercera vamos a hablar de una cosmovisión cristiana y en la cuarta de la práctica apologética. Entonces, la clase de hoy se titula La religión de la humanidad caída. En la anterior clase, si ustedes recuerdan, vimos la cultura y las 4 etapas de la historia de redención. Vimos cómo el hombre, después de la caída, decidió vivir sin Dios, decidió apartarse de Dios. Vimos esas 4 etapas de la historia de redención: la creación, la caída, la redención y la glorificación. Y hablamos de cómo la cultura fue cambiando o cambia en cada una de estas etapas, ¿no? Dijimos que en la caída, el pecado deformó la cultura del hombre, separándolo de Dios e incorporando diversas formas de entender la vida, de vivirla. Entonces, desde la caída el hombre ha buscado a Dios, pero en sus propios términos, no en los términos de Dios, sino en sus propios términos. Y surgieron religiones y creencias contrarias a las escrituras. Hoy veremos las diferentes religiones que surgieron en medio de esta humanidad caída, que no son más que la manera en que el hombre trata de evadir la realidad de Dios, ¿no? La realidad que hay un Dios que juzga, un juez soberano. Si nosotros nos detenemos un poco a mirar la palabra religión, la religión se refiere a un sistema de creencias y comportamientos y valores culturales, éticos y sociales, a través de los que una comunidad se vincula con lo sagrado o con lo trascendente. Es decir, es la manera en que una persona interactúa em, con Dios, ¿no? Con la divinidad. Es la manera de pensar acerca de Dios, de la creación, de la vida, ¿no? Así que la cultura del hombre caído hizo que hubiesen muchas religiones, muchos sistemas de creencia, comportamientos, valores que son totalmente contrarios a las escrituras. Y en ese sentido, el hombre, a través de toda la historia, ha aceptado distintas maneras de pensar que obviamente son pecaminosas, que son contrarias a lo que Dios estableció desde el principio y que se convierten de una u otra forma en su religión. A veces nos parece que religión tiene que ver solamente con aquellas eh, instituciones que profesan fe en Dios. Pero una manera de ver y relacionarse con Dios es también la incredulidad, ¿no? De tal manera que, aunque muchas no se llamen religiones, muchas maneras de pensar, muchos sistemas de creencia, pues caben dentro de lo que son religiones. Y hoy vamos a ver precisamente algunos de esos sistemas de creencia, esas religiones,
que el hombre abrazó después de la caída. Después de que el hombre pecó en el huerto, dice la Biblia que la muerte entró en él. Sabemos que después de la caída el hombre se corrompió. Y se corrompió en toda la extensión de la palabra, en su pensamiento, en su razonamiento, en su manera de pensar, de creer, en su manera de actuar. En todo se corrompió. Y de ahí surgieron muchos pensamientos, maneras de ver la vida que son contrarios a lo que Dios ha establecido. Vamos a ver algunos. Vamos a ver 7, específicamente vamos a hablar de 7, que son muy relevantes para la situación actual, ¿no? Que han estado permanentemente en la historia y que son muy relevantes para la situación actual de nuestra cultura. Entonces vamos a comenzar con el primero. La primera de ellas es el ateísmo, ¿no? El ateísmo es una postura o corriente ideológica que afirma que no existe ningún Dios o ser supremo, que no hay Dios, lo que dice el ateísmo. Además niega la verdad de toda fe o creencia relacionada con seres divinos o con seres sobrenaturales o con cualquier doctrina que esté basada en la existencia de un ser sobrenatural. Y si vemos la realidad, este ateísmo, pues es el producto de la necedad del hombre y no de la ignorancia, ¿no? Algunos piensan que el ateísmo es porque la gente no conoce a Dios o que no sabe que hay un Dios, pero la Biblia nos dice claramente que el hombre profesa no creer en Dios simplemente por necedad, no por ignorancia. Dice el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, el ateísmo es más un asunto de necedad que de ignorancia. El necio es el que sabe, pero prefiere vivir como si ignorara. Es decir, todas estas personas que son ateas pues han decidido no creer, a pesar de que ellos saben que Dios existe, ¿no? En ellos se cumple lo dicho, que es muy común, lo que se dice muy comúnmente, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y por eso la discusión con una persona que pues, se profesa atea, pues muchas veces es inútil, ¿no? Porque esta persona sencillamente no es que no vea, sino que no quiere ver. El ateísmo es una cuestión más moral que intelectual. Esa es otra verdad acerca del ateísmo. Es más una cuestión moral que intelectual. Porque el asunto no es que la gente no crea que hay un Dios, sino que no quiere creer. No quiere creer que hay un Dios para poder vivir en su pecado. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, habla de la realidad del hombre caído y afirma algo que es muy interesante. Dice Romanos 1, 21 y 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es interesante porque la Biblia dice que el hombre sí conoce a Dios. Lo conoce porque Dios le creó con conciencia, la conciencia de que Dios existe, y lo conoce a través de su creación. Pero el hombre no quiere, no quiere creer en Dios porque sabe que esto le sería reconocer que hay un ser supremo ante el cual tiene que arrepentirse. Por eso dice que habiendo conocido no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se extraviaron y se hicieron necios. Más adelante en el versículo 24 dice, se lo leo porque no lo tengo aquí, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ese texto de Romanos nos muestra claramente cómo ellos deciden no creer en Dios porque amaban más su pecado, porque amaban entregarse a su concupiscencia, a los deseos de su corazón, de su carne, y por eso
niegan la existencia de Dios. Es la realidad del ateísmo. Al ateo no le conviene creer porque eso supondría el reconocimiento de un juez soberano, de una verdad absoluta y de una moral absoluta. Sería reconocer que ellos están mal, que están haciendo las cosas mal. Y eso es algo que no quieren reconocer. Otra cosa que podemos decir del ateísmo es que no hay excusa para el ateísmo en realidad. La Biblia dice claramente en Romanos 1, 18 y 19. Ahí me quedó un poco, me faltó el 1 en la diapositiva. Romanos 1, 18 y 19 y 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese texto lo dice claramente. Dios se revela a través de su creación y el hombre no tiene excusa. Dios nos creó con conciencia de que hay un Dios y la perfección de la creación es un testimonio suficiente que deja al hombre sin excusa válida delante de Dios. ¿Amén? Entonces, la primera religión de la humanidad caída es el ateísmo. Otra, mm, otra religión de la humanidad caída es la idolatría. Nosotros vemos que la idolatría se puede definir de dos maneras. Primeramente es la adoración a imágenes, esa es una manera en que lo definen los diccionarios, pero también es darle el honor que únicamente merece Dios a cualquier persona, animal u objeto creado. Esa es una forma de idolatría, darle el honor, la honra que solamente se merece Dios a un ser creado. Si vamos a la raíz, al origen, la idolatría viene a ser el resultado de la rebelión del hombre que a causa de su pecado no reconoce al único Dios verdadero porque no le conviene y por eso fabrica dioses falsos conforme a su criterio, conforme a sus deseos. En toda la escritura el único Dios verdadero exige adoración exclusiva para él y condena cualquier práctica de idolatría. Siempre desde el Génesis vemos esta situación. El Dios verdadero y vivo es un Dios celoso. Y Él no quiere que haya adoración para otro ser porque Él es el único Dios. Romanos capítulo 1, versículo 23 al 25 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es una muestra o una imagen clara que nos da el apóstol Pablo aquí otra vez en el Romanos 1, hablando del hombre y de su pecado. Nos da una muestra clara de lo que es la idolatría. El hombre cambia la gloria de Dios incorruptible por imágenes de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, de hombre, ¿no? Y esa es la idolatría. Ellos cambiaron al Dios, al único Dios verdadero, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. El hombre es muy idólatra y fácilmente termina poniendo a las criaturas en el lugar que solamente debería estar Dios. Y nosotros los creyentes debemos tener cuidado con esto. Estamos hablando de la apologética, de la defensa de nuestra fe y nosotros no podemos caer en esto. No podemos idolatrar nuestra familia, nuestros hijos, no podemos idolatrar incluso nuestra iglesia o nuestro pastor. Eso tampoco está bien, ¿cierto? No deberíamos hacer ídolos de nadie. Lo único que merece nuestra total adoración, respeto, honra es Dios. El único que merece la gloria suprema es Dios. El único que merece nuestro servicio abnegado
realmente es Dios. Obviamente, Dios nos ha llamado a servir, Dios nos ha llamado a hacer muchas cosas, pero el lugar de preeminencia siempre lo tiene Dios. Y nosotros, pues, nos puede parecer que la idolatría es un asunto como de gente religiosa, como esas personas que se arrodillan ante imágenes, pero la idolatría está presente incluso en los cristianos, en muchos cristianos que dicen adorar únicamente a Dios, pero que en realidad idolatran su familia, idolatran su pastor, idolatran su denominación y aman estas cosas por encima de lo que Dios dice, por encima de lo que Dios ha establecido. Entonces, eso es idolatría. Y si nosotros vemos el pecado también, es idolatría, porque el pecado siempre manifiesta la idolatría que es nuestro corazón. Porque cuando pecamos somos capaces de ofender a Dios por alguien o por algo, ya sea por un deseo, o por una persona, ¿cierto? Siempre es idolatría. El pecado manifiesta idolatría, que somos capaces de fallarle a Dios y eso es idolatría. Y la Biblia condena la idolatría. Dios nos llama, nos dice en las cartas de Juan que nosotros debemos tener cuidado con la idolatría, los creyentes. La siguiente religión de la humanidad caída es el evolucionismo. Este es otro engaño del hombre caído para negar a Dios y su posición como creador, ¿no? Esa es la dinámica del evolucionismo. El evolucionismo es la teoría biológica que sostiene que todos los seres vivos actuales proceden por evolución y a través de cambios más o menos lentos o largos en los tiempos geológicos de antecesores comunes. Es decir, que lo que ahora conocemos, los seres vivos que ahora conocemos son el resultado de una serie de cambios que se dieron en el tiempo, ¿no? Que todo empezó con una pequeña partícula o unas pequeñas moléculas que se fueron adaptando a su hábitat y que de esa adaptación pues le surgieron brazos, le surgieron piernas y fueron mutando en ciertos animales de tal manera que prácticamente unos animales vienen de otros que antes eran menos desarrollados y así. Esa es prácticamente la evolución, tanto que han dicho o llegan a decir que el hombre desciende del mono, del mico. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que obviamente eso es un engaño del hombre caído. La Biblia lo dice claramente en el Salmo 53, versículo 1 al 3, dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Claramente en este texto vemos que el que dice que no hay Dios no es el ignorante, sino el necio. Teorías como la evolución no son el resultado de la ignorancia, nada más, de ignorar quién es Dios o si existe, sino de la necedad del corazón del hombre. Y aunque se enseña con mucha seguridad en los colegios esto del evolucionismo, en realidad no hay ningún descubrimiento verdaderamente científico que apoye o respalde la evolución. Es más, muchos científicos critican esa teoría y la consideran un absurdo, una vergüenza para la ciencia, porque pues precisamente toda esta teoría es muy absurda, ¿no? Un ejemplo de estas personas que están en contra de la teoría de la evolución y que son hombres de ciencia, es el biólogo y doctor Duane Gris, quien afirmó hace un tiempo que la evolución
es un cuento de hadas para los adultos. Lo escribió incluso, escribió acerca del tema. La evolución es un cuento de hadas para los adultos. Eso dice un hombre de ciencia, un biólogo, un doctor. Y como él, pues hay muchos hombres de ciencia que califican la famosa teoría de la evolución como un cuento. Además, muchos de sus postulados, de los postulados de este engaño de la evolución, han sido defendidos con pruebas que supuestamente son científicas, pero que en muchos casos se han comprobado que son un fraude. Un ejemplo es el fósil del hombre Piltdown. Ustedes lo podrán encontrar en, en la internet y buscar ese caso. Era un fósil del hombre de Piltdown, que aunque fue durante mucho tiempo una prueba de la evolución y que fue exhibido en muchos lugares y que mostraban que supuestamente ese era el, digámoslo así, el cadáver de un antecesor del hombre, pues en realidad en 1953 se comprobó que era un fraude cuidadosamente elaborado. Es decir, alguien con una intención obviamente sesgada, con un deseo de que la ciencia fuera reconocida, o el cientificismo más bien, como real, que esos postulados de la evolución eran ciertos, pues hizo o cuadró algunos huesos y les adaptó para que parecieran como si fuese ese esqueleto que tanto deseaban ver estos hombres, y lo hicieron pasar como original. Resulta que con el tiempo se dio esta investigación y en 1953 se comprobó que era un fraude. Y como ese hay muchos otros fraudes de los evolucionistas que han querido hacer que la gente crea en su engaño a como de lugar. Esa teoría afectó mucho a la sociedad, obviamente a la manera de pensar de la sociedad, incluso a hombres religiosos que, dejándose impresionar de la ciencia, llegaron a mezclar la fe con la evolución, y de ahí salió lo que se llama la evolución teísta, ¿no? Que es algo así como afirmar que Dios creó unas células básicas con el poder de evolucionar y de llegar a dar la vida que vemos aquí en la tierra. Pero ese es un intento necio de reconciliar lo uno con lo otro, porque no se puede en realidad. La Biblia claramente dice en Génesis que Dios creó las criaturas, Dios creó al hombre, Dios creó cada cosa en su día, cada cosa completa. Dios no creó un montón de células, Dios creó todo completo. El evolucionismo es una religión basada en una filosofía que es pagana y que ya lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que en la actualidad tenemos la versión de los evolucionistas modernos, pero esto ya se había escuchado antes. Es parte de una religión pagana. Y las personas que se adhieren a esta forma de pensar deciden creer en su intento de evadir la verdad de Dios, en su intento de evadir el juicio, tratar de evadir el juicio, ¿no? Tratar de evadir al juez, al Dios supremo, su ley, ¿no? Pero la realidad es que todos compadeceremos ante su tribunal. La realidad es que no hay escapatoria, que somos de Dios. Que no importa cuánto lo nieguen, no importa cuántas teorías surjan en el tiempo, un día todos los hombres tendrán que vérselas con el Dios supremo. La siguiente religión de la humanidad caída es el humanismo. El humanismo también es una forma de pensar que intenta sacar a Dios de todo el asunto, ¿no? El humanismo fue un movimiento filosófico, artístico y cultural que surgió en Europa de los siglos XIV y XV. Ese movimiento se caracterizó por un pensamiento antropocéntrico que colocaba al hombre como el centro de todo, como el eje de sus preocupaciones, motivaciones y deseos. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque sin nosotros darnos cuenta, hemos nacido
Es una cultura que ya es muy humanista. Y muchos de nosotros, aunque no lo deseemos, tenemos pensamiento humanista. En muchos sentidos somos muy humanistas, poco bíblicos en nuestra manera de pensar, de ser, de criar a nuestros hijos, de hacer lo que debemos hacer, de trabajar. Tenemos mucho humanismo en nuestras venas porque nacimos en un tiempo donde el humanismo es prácticamente la manera en que vive el hombre, ¿no? El humanismo se opuso al teocentrismo bíblico. Y no podemos hacer un estudio muy profundo con respecto al humanismo por falta de tiempo, obviamente, pero quisiera enfatizar en dos de sus principales errores, dos de las cosas que más afectaron el pensamiento de los hombres y que son errores, obviamente, frente a la palabra de Dios, ¿no? Su primer error es su característica principal, que es la de pensar que todo gira en torno al hombre, cuando Dios es el centro de todo. En realidad, todo es de Dios y para Dios. Esa es la realidad. Pero el humanista quiere pensar que todo es de él y para él, del hombre y para el hombre, ¿no? Y aunque no lo querramos aceptar, muchos de nosotros pensamos que Dios está para nosotros y no nosotros para Dios. La mayoría ve a Dios como su siervo y no se ve a sí mismo como siervo de Dios. La mayoría exige de Dios en vez de rendirle culto y obediencia a Él. Muchos creen que Dios está para ellos y que si no es así, entonces es porque Dios no existe, ¿cierto? Tanto que algunos llegan a decir, si Dios existiera, entonces no habría enfermedades, no habría no sé qué. Es decir, si el hombre no está bien, si, es porque Dios no lo cuida, Dios no existe. Esa es la manera de pensar del humanista. Y en muchos sentidos nosotros tenemos ese pensamiento. La realidad es que todo es de Dios y para Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros vemos la Biblia, literalmente lo que dice ahí la Biblia, nosotros tenemos que darnos cuenta que la Biblia no es humanista por ningún lado, todo lo contrario. La Biblia ataca muchos de los principios humanistas con los que hoy se mueve el mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Claro ese texto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios nos creó a nosotros para Él. Miren que esa es la realidad. No, no es que Dios esté para nosotros, es que nosotros estamos para Él. Los hombres no podemos sacar a Dios de la ecuación como intentan los humanistas, porque reconozcámoslo o no, todos vivimos en Dios, todos vivimos en Él, en su creación, vivimos en su plan, en su diseño. Hechos 17:28 nos dice, nos muestra una frase que dijo el apóstol Pablo, que es muy hermosa y muy cierta, cuando él estaba evangelizando. Dice en Hechos 17:28, porque, perdónenme, y lo pongo aquí, Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Mire, y Pablo no estaba hablándole a los cristianos, estaba hablándole a los hombres, pecadores, idólatras. La realidad es que querrámoslo o no, aceptémoslo o no, nosotros vivimos en Él, en su diseño, vivimos en su propósito. Finalmente todos nosotros los hombres glorificaremos a Dios, ya sea porque nos salvemos o porque nos perdamos. Así que el humanismo falla en pensar que todo gira en torno al hombre. No, en realidad todo gira en torno a Dios. Dios es el eterno, Dios es el soberano. Y finalmente la gloria de todo lo que pasa aquí en esta tierra será únicamente para Dios. Amén. Ahora, el segundo error que es importante que mencionemos hoy, que cometen los humanistas en su pensamiento, es ignorar lo que la Biblia dice acerca de la humanidad caída y creer que el hombre es bueno.
Ojo, porque este es un error que incluso acá la iglesia ha caído en este error, de llegar a pensar que el hombre es bueno. El humanismo propone una ética y una moral sin necesidad de Dios, y esto no es posible en realidad, ya que la Biblia enseña que el hombre después de la caída está muerto en sus delitos y pecados. Eso dice la Biblia. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo, cuando habla precisamente de la salvación, la describe como el hecho de que Dios saca al hombre del estado de muerte. Esa es la salvación. Es decir, todos los hombres nacen muertos, pero Dios en la salvación le da vida. Dice Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claramente este texto nos habla de una humanidad caída que está muerta, muerta en sus delitos y pecados. Lo que Dios advirtió al hombre en el huerto cuando le ordenó que no comiera del árbol, se cumplió. ¿Recuerdan? Él le dijo, no comas de ese árbol porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A partir de la caída, todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Y no hay verdadera ética o moral fuera de Dios. Si Dios no salva a una persona, no hay verdadera ética y moral en él. El humanismo falla pensando que podemos cambiar al hombre. Y desgraciadamente la iglesia ha fallado creyendo en el humanismo. Muchas iglesias que se denominan cristianas, en vez de predicar el evangelio, lo que dice la Biblia, que solamente el Espíritu Santo y la obra de Dios puede rescatar al hombre de su estado de pecado y de muerte, entonces predican humanismo y predican solamente moralismo. Hablan simplemente de lo que el hombre debe y no debe hacer, como si la Biblia se tratara de moralismo. No, la Biblia contiene moral, claro, la moral de Dios, la moral perfecta, pero la Biblia reconoce el pecado del hombre y la única salida, la única alternativa es Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es moralidad, el Evangelio es Cristo, el Salvador, el único que le puede dar vida al hombre. En ese sentido, el humanismo falla, comete un error. Y estos dos errores nos gustaría decir que están solamente en el humanismo pagano. Sin embargo, otra vez pasa lo mismo cada vez que el mundo saca una ideología, una manera de pensar, cada vez que el mundo comienza un movimiento filosófico, muchos cristianos se unen a esos movimientos sin ni siquiera pensar lo que la Biblia dice acerca de ellos. Y también ha surgido el humanismo cristiano, ¿no? El humanismo cristiano que no es otra cosa que el error de los cristianos de poner en el centro al hombre y no a Dios. Muchas iglesias hoy en día son muy humanistas y todo el sermón y toda la práctica de las iglesias gira en torno al hombre, a sus necesidades, a lo que él quiere, pero se apartan de la Biblia, de lo que la Biblia realmente habla. La Biblia nos habla de Dios, de su justicia, de su verdad, de su ley. Y es Dios el que en medio del Evangelio es glorificado. El Evangelio está primeramente para satisfacer la justicia de Dios, para vindicar su santidad y luego también para la salvación del hombre como un beneficio colateral. Pero el centro de la redención de Cristo es la satisfacción de la ley divina. Y eso es algo en lo que la iglesia se ha perdido. La iglesia se ha desviado. Hoy muchas iglesias se han desviado y su predicación no es más que humanismo, moralismo. Haz esto, no hagas aquello. Y Cristo no aparece por ningún lado. La Biblia nos enseña que solamente a través de Cristo el hombre puede tener verdadera salvación. Vamos a pasar a la siguiente religión de la humanidad caída, que es el cientificismo. El cientificismo es una corriente de pensamiento que acepta solo las ciencias comprobables empíricamente como fuente de explicación de todo lo que existe.
Una teoría que sostiene que un conocimiento solamente es válido cuando se obtiene a través de la práctica científica. Ojo, imagínense eso. Se ha endiosado la ciencia de esta manera. El cientificismo afirma la necesidad de aplicar a todo el enfoque y el método científico. Promueve la idea de que la ciencia empírica constituye la visión del mundo más acertada, que la ciencia humana es la parte más valiosa del conocimiento, y con esto obviamente excluyen a la Biblia como la fuente de verdadero conocimiento. Ese es el cientificismo. Ojo que no estamos hablando simplemente de la ciencia, sino del cientificismo, de esa corriente de pensamiento que endiosa la ciencia. Es más, el cientificismo, en su deseo de comprobar su tesis contra la verdad bíblica, inventa descubrimientos, fabrica pruebas, crea falsas ilusiones con el deseo de atacar la verdad de Dios registrada en la palabra de Dios, en las escrituras. Esa es la realidad. El cientificismo usa la ciencia, el tema de la ciencia, la endiosa para negar la existencia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el punto de vista del creyente con respecto a la ciencia? Si hablamos del cientificismo, pues obviamente lo condenamos tajantemente, porque si nosotros vemos claramente es un enemigo de la fe. Pero con respecto a la verdadera ciencia, nuestro punto de vista es totalmente diferente. Y tenemos que decir que aquí hay extremos que no son sanos, y es importante que los creyentes lo tengamos presente. Uno de los extremos que no es sano cuando hablamos del pensamiento del cristiano con relación a la ciencia es el de los religiosos ignorantes que en defensa de la fe quieren cerrar los oídos a la ciencia, como si fuera enemiga. Ese fue el grave error del oscurantismo. Si ustedes recuerdan, el oscurantismo fue cuando la iglesia, aliada con el Estado en ese tiempo, que tenía poder, usó ese poder para condenar todo lo que en su torcido juicio veía que era herejía, ¿no? Entonces ellos decían que esos avances de la ciencia eran herejía, estaban contra Dios. Y con ese pretexto mataron a muchos hombres o los silenciaron, muchos hombres y mujeres de ciencia. Eso estuvo mal. Esa es la exageración a la que no debe llegar la iglesia de hoy. Los verdaderos creyentes sabemos que la verdadera ciencia no contradice la Biblia, más bien la confirma, porque la creación es obra de Dios. La ciencia no puede ser enemiga de Dios, porque Dios fue el que creó todo. Si el hombre estudia la creación, pues va a llegar a las conclusiones correctas y lo hace sinceramente y no movido por su pecado y su deseo de negar a Dios. Si lo hace sinceramente, el hombre va a encontrar en la ciencia confirmación de lo que la Biblia dice. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si el hombre se pone a estudiar la creación, pues va a llegar inevitablemente al origen de la creación. Y el origen de la creación es Dios. Así que la verdadera ciencia no nos debe preocupar a los creyentes. El verdadero cristiano no está en contra de la verdadera ciencia, porque no es su enemiga. Todo lo contrario, la ciencia humana lo que pretende es entender la obra de Dios. Muchos de los grandes científicos de la historia, muchos de los físicos e intelectuales de la historia fueron creyentes, hombres de fe, que veían en la ciencia una herramienta para comprender la creación de Dios. Y podríamos citar muchos creyentes en la historia que fueron hombres de ciencia, como Louis Pasteur, como Nicolás Tesla, como Max Parkes, que fue un físico matemático alemán espectacular en todos
sus apreciaciones y premio Nobel de física también. Todas estas personas, aparte de ser hombres de ciencia, tenían en común que eran hombres de Dios, que hablaban de la creación, de la física, de la química, de todo lo que ellos hacían, basados en el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios y obviamente de la ciencia que hacían. Pero también en la actualidad hay muchos científicos, muchos químicos, muchos físicos que son creyentes. Dean Martin, doctor en química de una prestigiosa universidad, publicó un libro que habla de las diferentes formas en que la ciencia valida la fe, de cómo la ciencia valida la fe en lugar de contradecirla. El libro tiene como título Revelación a través de la ciencia. La Biblia dice que el hombre es creación de Dios y que cuando el hombre ve la creación, él contempla en ella a Dios de tal manera que no tiene excusa, porque en ella ve claramente que hay un creador, que hay un Dios. Por ejemplo, hoy en día, con todo lo que la ciencia ha avanzado, hemos podido evidenciar que el ADN de las criaturas vivientes muestra una sólida evidencia de que hay un creador. Revela o manifiesta que hay un creador, porque lleva en sí una información que no puede haber ocurrido por una fuerza de la naturaleza, por la casualidad, como dicen los evolucionistas, sino simplemente por una mente inteligente. El ADN tiene un código espectacular que solamente una mente inteligente pudo haber diseñado. El 6 de junio del año 2000, el presidente Bill Clinton felicitó a las personas que habían completado la secuencia del genoma humano, lo que nosotros llamamos el ADN, y lo reconoció como una creación de Dios. El presidente dijo así, voy a leerles un poco las palabras del presidente Bill Clinton. Dijo, hoy estamos aprendiendo el lenguaje en el que Dios creó la vida. Estamos siendo aún más admirados por la complejidad, la belleza y la maravilla del regalo más divino y sagrado de Dios, refiriéndose a la vida, a la creación. Lo que es impresionante con el ADN, mis hermanos, es que dentro del pequeño espacio de cada célula del cuerpo, este código tiene 3 millones de letras. Imagínense ustedes, 3 millones de letras. El ADN humano es como un programa de computador, pero mucho, mucho más avanzado que cualquier software que jamás hayamos conocido. Y eso es maravilloso. Eso nos muestra que hay una mente inteligente que creó todo lo que somos nosotros. Una partícula de ADN del tamaño de la cabeza de un alfiler contiene la información de 25 billones de libros de 189 páginas cada uno. Una pila de esos libros cubriría 920 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Imagínense ustedes la cantidad de información que hay dentro de nuestras células. Así que mis hermanos, descubrimientos como esto y todo lo que la ciencia verdadera avanza, pues lo que hacen no es contradecir la Biblia, todo lo contrario, lo que hacen es corroborar que lo que la Biblia dice es cierto. La ciencia no es enemiga, el cientificismo sí. El cientificismo es un intento del hombre pecador por usar la ciencia para decir que no hay Dios, para decir que no existe un creador, y eso obviamente es contrario a la fe y no estamos de acuerdo con el cientificismo. Pero la verdadera ciencia es una bendición y qué bueno nosotros poder conocer todos esos avances y cosas que la ciencia, la verdadera ciencia, va descubriendo que lo que hacen es corroborar la fe bíblica. La sexta
religión de la humanidad caída es el posmodernismo. Se trata de una corriente de pensamiento que busca superar la modernidad y lo que intenta es establecer una forma de entender el mundo y la realidad que nos rodea que sea diferente, que sea distinta a lo que hasta ahora se ha pensado. Y eso obviamente ataca muchos de los postulados bíblicos y de lo que la escritura nos enseña. Quiero que veamos algunas de las características del posmodernismo. La primera de ellas es que prima el individualismo sobre el bienestar general. Entonces, si ustedes miran, van a ver que estas características que vamos a estar hablando aquí son lo que hoy vemos en mucho de lo que es la sociedad moderna, ¿no? Prima el individualismo sobre el bienestar general. Entonces la gente prefiere ser egoísta hoy en día, ¿no? Las personas se inclinan más por el bienestar personal que por las necesidades que pueda presentar el conjunto de la comunidad. Entonces hoy en día el egoísmo prima y muchas frases hoy célebres no son más que egoísmo. Que desde que yo esté bien, el mundo no me importa, los demás no me importan. Eso es pensamiento posmodernista. Otra característica es el auge del consumismo. El consumismo, debido a la expansión del capitalismo, a la creación de las nuevas necesidades, pues se torna como un valor central en el desarrollo de las sociedades y de las economías, y es lo que podríamos llamar la idolatría de las posesiones, ¿no? Y prácticamente la gente vale por lo que tiene, y todo eso es parte del postmodernismo. Otra característica es que prima la forma sobre el contenido, y esto es algo triste, porque no es tan importante el contenido de un mensaje, por ejemplo, sino la forma en que se dice, la forma en que se transmite, y eso hace que la gente consuma cualquier cantidad de información que es dañina simplemente porque está bien elaborada, bien dicha, ¿no? La gente ya ni siquiera juzga qué es lo que está consumiendo, sino que simplemente si le parece chévere, pues responde afirmativamente. Y esto afecta incluso a la iglesia, ¿no? Tristemente, hoy en día, muchas iglesias toman estrategias de marketing para, para poder afectar el pensamiento de la gente y llevarlas a creer cosas que ni siquiera son bíblicas. No, nosotros los creyentes no podemos pensar de esa manera. No debe primar la forma sobre el contenido. El contenido es más importante. Debemos revisar el contenido. Otra característica del posmodernismo es la sobrevaloración del presente. Se valora menos el pasado y el futuro y mucho menos la eternidad. Y se le da toda la relevancia y la importancia al presente. Se consideran menos relevantes que el presente al pasado y al futuro. Y lo único que se quiere es disfrutar el momento, disfrutar el rato, ¿no? Esa es la vida de muchas personas hoy en día, que solamente quieren pasarla bien ahora, no les importa la eternidad, no les importa nada. La Biblia enseña que el presente no es la meta, la verdadera meta es la eternidad. Incluso la Biblia nos llama a negarnos en el presente a muchas cosas y nos pone como meta la eternidad siempre. Otra característica del posmodernismo es la oposición a la razón y a la lógica. El conocimiento válido no solo depende de la razón, dicen ellos, sino que hay otros saberes muy relevantes. Y eso es muy peligroso cuando el hombre se aparta de la razón y de la lógica. Hoy en día hay muchas formas de pensar que son aberrantemente contrarias a la lógica. Y Pablo habló por el Espíritu Santo de estos tiempos modernos. Y es interesante lo parecido que es la descripción del apóstol Pablo a lo que estamos viviendo hoy. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 hasta el 5, dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es una descripción bastante clara y específica de lo que es el posmodernismo, de lo que estamos viendo hoy en día. Y por último está el pluralismo. Y aquí ustedes me van o sea, a hallar la razón cuando digo que el pluralismo es la religión de moda de estos tiempos, ¿no? El pluralismo es un concepto que cuenta con acepciones filosóficas, religiosas, socioculturales, jurídicas e incluso educativas. Es decir, podemos encontrar el pluralismo en todas estas áreas, ¿no? Sea cual sea el caso, todas hacen referencia a la aceptación y reconocimiento de distintas realidades, creencias, pensamientos, estilos de vida como válidos. Prácticamente todo se vale. Eso es el pluralismo. Todo vale. No hay que desechar nada porque todo vale. Y se caracteriza por tres cosas. La primera de ellas es el relativismo de la verdad, ¿no? Ellos dicen que la verdad es relativa, que no es absoluta, que todo depende de, y por eso promueven la aceptación de la tolerancia a toda creencia, a toda forma de pensamiento. Entonces ellos dicen hay que aceptarlas todas. La segunda característica de esta forma de pensar es el relativismo moral. El pluralismo también afirma que la moral es relativa, que no es absoluta, y eso quiere decir que todo comportamiento es válido si para uno está bien. Entonces miren que ya no hay comportamiento válido y no válido, sino que todo es válido desde que usted piense que está bien, ¿no? Eso es relativismo moral. Todo se vale, ¿no? Y finalmente, la tercera característica es la igualdad. Para el pluralismo no hay forma de pensar o estilo de vida que sea mejor que otro. Y todos pueden ser válidos. La conclusión inevitable es que todos tienen la misma validez, que todos tienen los mismos derechos. Y lo que va a pasar con toda esta forma de pensar se llama libertinaje. Ese es el resultado del pluralismo, es libertinaje. Que cualquiera puede hacer lo que se le antoje, que no, nadie puede condenar los actos de otro, y eso es a lo que nos está llevando la sociedad. Ahora, yo les digo una cosa, esto puede ser normal en la sociedad, pero en el cristianismo no debería ser ese el pensamiento. ¿Por qué? Porque en primer lugar el relativismo es una contradicción absurda porque niega lo absoluto. Ellos dicen tener la verdad, pero si la verdad es relativa, como dicen ellos, pues entonces no tienen nada, no hay verdad. Los creyentes sabemos que la tolerancia es mala frente a un hecho reprochable. La tolerancia es mala frente a un hecho reprochable. Dios nos llama a condenar lo malo. La Biblia dice que debemos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, si hay una verdad absoluta. La Biblia nos habla de una verdad y de una moral absoluta, la verdad de Dios, la moral de Dios. Éxodo 20 nos habla de la moral de Dios, nos habla de los mandamientos. Y en el versículo 12 al 16, quisiera leer esos versículos, nos hablan precisamente de la moral de Dios, de lo que Dios aprueba como bueno y condena como malo. Dice, el 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es bueno honrar al padre y a la madre, es nuestro deber. El 13 dice, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Claramente Dios da órdenes específicas. Claramente Dios dice lo que se debe y no se debe hacer. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? El Señor aprueba la vida bajo sus principios y condena la rebelión contra la ley de Dios, contra su propia ley. Miren lo interesante.
Sí hay una verdad absoluta, sí hay una moral absoluta, dice la Biblia. Apocalipsis 21:8 nos muestra que Dios condena la violación de su ley. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claramente Dios está diciendo que cuando no se sigue la verdad, cuando no se actúa conforme a la moral de Dios, pues sencillamente hay castigo, hay condenación. Entonces el creyente no puede pensar como el mundo. El mundo está haciendo cada día más normal el pluralismo, pero para nosotros los creyentes eso no debe ser nuestra realidad. La Biblia nos da claras enseñanzas de que hay una verdad absoluta, una moral absoluta. Nosotros no negociamos la verdad. La iglesia defiende en la apologética la verdad de Dios. A lo bueno decimos bueno, a lo malo decimos malo. Todas estas religiones de la humanidad caída están contra la Biblia. El ateísmo, la idolatría, la evolución, el evolucionismo, más bien, el humanismo, el cientificismo, el postmodernismo y el pluralismo son obviamente eh, formas de pensar que están en contra de la Biblia. Como creyentes no debemos abrazar ninguna de estas prácticas, no deberíamos estar de acuerdo con estas cosas, sino que por lo contrario deberíamos, como nos está enseñando el Señor a través de este módulo, hacer una apologética de la verdad, hacer una defensa de la verdad. Nosotros debemos, como creyentes, defender lo que la Biblia dice. No podemos estar de acuerdo con todas las tonterías que el mundo saque. No podemos replicar sus frases célebres. Tenemos que replicar la verdad de Dios escrita en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros como creyentes seamos apologistas con nuestra manera de hablar, de pensar, con la cultura que vamos haciendo alrededor nuestro, que las personas sepan que hay una moral absoluta, que hay una verdad absoluta. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Si Dios lo permite, en la próxima clase avanzaremos con este hermoso tema de la apologética cristiana. Dios les bendiga.